Bien, en esta lección vamos a seguir detallando lo que sería nuestro personaje, ¿ok? Bien, ya hemos asignado la forma general para nuestro personaje. En este caso queremos crear una especie de troll, ¿ok? Obviamente falta asignarle ciertas arrugas. Y antes de aumentar otro nivel de subdivisión, vamos a enfocarnos en la zona de esta parte, en la zona de la papada. Y prácticamente vamos a la herramienta mover. Podemos botar ligeramente que se vea mejor curveada. Ok. Y podríamos marcarla incluso un poquito más. Presionamos el número 1 para irnos a la brocha estándar. Disminuimos el tamaño. Ok. Y podríamos empezar a marcar en esta zona con la tecla Alt lo que sería la papada en la parte de abajo. Incluso sí sería conveniente subir de división para tener más geometría con que trabajar. Le vamos a dar en dividir. Y ahora sí podemos empezar a trabajar mucho más en esa zona. Ok. Vamos a la parte de abajo. Podemos empezar a marcarla ahora sí con la tecla Alt para empezar a asumir vértices. Ok, vamos a empezar a marcar esta zona en la parte de abajo, que sería la papada. Ok, te das cuenta cómo se empieza a marcar. Ok, podemos aumentar de tamaño, presionamos 2 para ir a la herramienta mover. Podemos botar ligeramente aquí, ok, para formar esa especie de masa de volumen justo arriba. Ok, presionamos la F. Y prácticamente lo hemos formado bien. Presionamos Shift y clic para suavizar ligeramente lo que sería la zona. Shift y pequeños clics, ¿ok? Bien, ahora podemos enfocarnos de mejor forma en esta zona para empezar a marcar un poco mejor las arrugas. ¿Ok? Con la brocha estándar. Vamos a empezar a dejar presionada la tecla Alt y empezar a marcar esas pequeñas líneas que dividen la nariz. ¿Ok? Marcar de mejor forma. No te preocupes si exageras. Recuerda que siempre podremos suavizar. Simplemente es para marcar mejor las líneas de expresión. Y con Shift y pequeños clics suavizamos. Pero te das cuenta cómo ya se va marcando más la gesticulación. Incluso podríamos hacer sonreír a lo que sería nuestro troll. Para que se vea un poco más perverso o maligno. Presionamos el número 2. Y con nuestra herramienta mover. Okay, podemos ir perfeccionando lo que sería la sonrisa. Asegúrate de que tenga una buena curva, puedes cambiar de tamaño. Y asegurarte que tenga una buena curva. Y obviamente al sonreír, esta parte se va haciendo una especie de hueco en esta zona. Obviamente hay que ver referencias realistas para obtener modelos realistas. Okay, te das cuenta cómo ya se ve mucho más sonriente. Te das cuenta cómo muy rápido hemos cambiado la expresión de nuestro personaje con la herramienta mover. Y ahora sí podemos empezar a marcar mejor las gesticulaciones. Ok, nos podemos enfocar en esta zona. Presionamos el número 1 para ir a la brocha estándar. Y nuevamente empezamos a marcar estas pequeñas curvas que se forman al lado de la boca. Ok, y presionando lo que sería la tecla Shift. Vamos a aumentar ligeramente de tamaño nuestra brocha. Es recomendable que cuando vayas a suavizar aumentes el tamaño de brocha y con la tecla Shift dando unos pequeños clics para ir suavizando las líneas de expresión. ¿Okay? Te das cuenta como ya se ha marcado mucho más la gesticulación de la sonrisa. ¿Okay? Podríamos trabajar un poco más en la zona, en la parte de abajo. Presionamos el número 2. Podemos mover ligeramente hacia afuera. ¿Okay? Que se vea ligeramente salida esta zona. Y podemos empezar a marcar de mejor forma la parte de abajo. Incluso voy a suavizar un poco esto para volverla a marcar
de mejor forma. Antes de eso podríamos marcar de igual forma con la tecla Alt sostenida en la parte de acá atrás, que baja. Ok. Podemos botar ligeramente este músculo de mejor forma. Y con la tecla Alt marcar de igual forma esta zona. Con la tecla Alt. Ir asegurándonos que todo vaya perfecto desde todos los ángulos. Okay. Incluso podríamos agregar más hueco ahí. Podríamos disminuir de tamaño. Agregar unas pequeñas figuras aquí. Y con la tecla Shift, ok, suavizar ligeramente. Incluso podríamos trabajar más la parte de acá atrás del cráneo. Okay, agregar ciertas curvas. Y trabajar de mejor forma lo que sería la parte de la cabeza. Okay. Y justo en la zona de arriba agregar los pequeños puntos del cráneo. Okay, para hacer mucho más interesante la forma de nuestra cabeza del personaje. Okay. Vamos a marcar ahora sí de mejor forma lo que sería la papada en esta zona. Podemos suavizar con la tecla Shift. Okay. Y con la tecla Alt vamos a disminuir ligeramente de tamaño. Con la tecla Alt podríamos empezar a marcar esta zona. Y prácticamente esta zona. Okay. Y podemos hacer más boludas estas zonas simulando una pequeña papada o bola de grasa. Okay. Un poco de grasa en esta zona. Te das cuenta cómo vas marcando lo que son las arrugas. Es decir, marcas con la tecla Alt hacia adentro. De igual forma con la tecla Alt hacia adentro. Y la parte que se supone que sería grasa la puedes aumentar con la tecla mover. O simplemente disminuyendo la intensidad. Y con Add, ¿okay? Para aumentar ese volumen en esa zona. Y te das cuenta cómo hemos dado la impresión de grasa. ¿Okay? De igual forma podremos hacer lo mismo en esta zona. Y suavizar levemente con la tecla Shift. ¿Okay? Y prácticamente ya hemos formado esa pequeña papada. Ahora podemos seguir trabajando en la zona del ojo, definirla de mejor forma. Obviamente ya habíamos definido los párpados un poco, pero a medida que vas aumentando subdivisiones, te das cuenta que va perdiendo intensidad. Entonces es necesario que en cada subdivisión remarques lo que ya habías trabajado y sigas detallando. ¿Okay? Vamos a disminuir de tamaño, dejamos presionada la tecla Alt para seguir sumiendo vértices, posiblemente aumentamos la intensidad a 11. Y seguimos marcando de mejor forma lo que son los párpados. Te das cuenta cómo simplemente con 3 herramientas, incluso con 2, no hemos utilizado la brocha pinch. Estamos detallando un personaje muy realista y muy bien con tan solo la herramienta, la brocha estándar y la brocha mover. Podemos empezar ahora sí a agregar algunas pequeñas deformaciones en esta zona para formar las arrugas que posiblemente en niveles de subdivisión posteriores vamos a agregar. Ok, ya hemos formado de mejor forma lo que sería el párpado. Ok, y podríamos empezar a agregar ciertas arrugas en la nariz. Ok, podemos disminuir la intensidad. Una arruga que prácticamente se forma al sonreír. Obviamente no queremos que tenga una sonrisa linda, sino una sonrisa pues prácticamente perversa, ¿ok? Así es que sería bueno empezar a trabajar en la nariz para formar lo que son esas arrugas. Obviamente se crea una especie de arruga en esta zona, ¿ok? Te das cuenta cómo vamos formando las gesticulaciones de nuestro personaje al sonreír. ¿Okay? Y te das cuenta cómo al sonreír obviamente se forma esta pequeña masa en esta zona y a partir de ahí se van formando hacia abajo. ¿Okay? Podemos incluso ir a la vista de frente y con nuestra brocha mover presionando el número 2
podemos empezar a ajustar algunos vértices para que se vea una forma mucho más redondeada. ¿Okay? Hay que trabajar el modelo, repito, de distintos ángulos. Te das cuenta cómo de perfil se ve perfecto el modelo, que se ve una forma muy bien definida. Se ve narizón justo como queremos para que se vea más como un troll. ¿Ok? Le hemos quitado mucho mentón para que se vea un poco deforme. Y hemos creado esa especie de masa en la parte de abajo, esas especies de lonjas. ¿Ok? Incluso podremos trabajar un poco en esta zona de la sien. ¿Ok? Recordemos que en esta zona va ligeramente hundida esta zona. ¿Ok? Así es que con la herramienta mover podemos mover ligeramente hacia adentro esta parte. ¿Okay? Que se vea un modelo mucho más trabajado en todos los aspectos. ¿Okay? Incluso podemos botar ligeramente. ¿Okay? Podemos observar el modelo, nos alejamos, lo vemos desde distintas vistas ortográficas. Nos aseguramos que luzca bien. ¿Te das cuenta cómo luce bien de perfil, de frente, incluso de la vista top? Podríamos empezar a trabajar ligeramente con las orejas. ¿Te das cuenta cómo en la vista top las orejas se ven muy salidas? Y por eso es importante trabajar el modelo desde distintas vistas. Posiblemente vamos a mover lo que sería la parte de la oreja hacia adentro. Se ven muy salidas. Así es que aumentamos el tamaño de nuestra brocha. Ok. Y metemos levemente lo que son las orejas. Checamos desde la vista top. Y te das cuenta como ya lucen mucho menos botadas. Y sigue luciendo bien nuestro modelo de frente. De una vista de perfil. Okay. Y en la parte de atrás. Incluso me parece que sí sería conveniente meter incluso un poco más lo que son las orejas con respecto al cráneo. Ok, seguimos visualizando desde distintos ángulos nuestro personaje y te das cuenta cómo luce perfecto. Okay. Incluso podremos botar ligeramente las orejas para que incluso alcancen a percibirse desde nuestra vista front, justo de esta forma. Okay. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a seguir trabajando sobre nuestro modelo.